Comenzamos entonces, en el nombre de Jesús, para la gloria del Padre. El bautismo. Tenemos en el Salmo 119, 160, que dice: la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Entonces vamos a estar aplicando este texto porque vamos a llevar una suma de la palabra para encontrar la verdad en las Escrituras. Porque las Escrituras nos va dando una verdad, y cuando sumamos toda su palabra, tenemos una verdad imbatible. Ok, tenemos el primer texto con que vamos a arrancar en Mateo 28 y 16 al 20. Dice de la siguiente manera: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo, en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces aquí lo que vamos a analizar es que aquí el versículo comienza diciéndote: habían solo 11 discípulos. Ahora, ¿cuál discípulo faltaba? Faltaba Judas, porque Judas ya había muerto. Entonces, tenemos 11 discípulos. De los 12, solo faltaba uno que había muerto. Ahora bien, cuando seguimos desarrollando la historia, este pasaje bíblico nos dice bautizarlos en el nombre, fíjense bien, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora la pregunta: ¿cuál es el nombre? ¿Cuál es el nombre? Porque nos está diciendo que tenemos que ser bautizados, o tenemos que ir a bautizar en el nombre. Pero ¿cuál es ese nombre? Porque me da en el nombre del Padre. Padre, en el nombre del Hijo, y en el nombre del Espíritu Santo. Entonces, ¿pero cómo se llama el Padre? ¿Cómo se llama el Hijo? ¿Y cómo se llama el Espíritu? Porque nos está mandando ir a bautizar en un nombre. Pero ¿cuál es ese nombre? Entonces, vamos a ver en las Escrituras en cuál era ese nombre. Ok, avanzamos. Entramos a el primer testigo. Vamos a convocar los testigos. Porque la Escritura te dice que siempre tiene que ser fundamentado, o sea, tiene que ser testificado por 2 o 3 testigos. Entonces, tenemos un primer testigo. Tenemos un primer testigo en Hechos, capítulo 2, 38. Dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces tenemos acá el primer testigo. El primer testigo, Pedro, bautizando en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesucristo bautizó Pedro. Y Pedro estaba, cuando se le dio la ordenanza, que estaban los 11 discípulos, allí estaba Pedro. Ahí estaba Pedro. Y Pedro recibió la orden que bautizaran en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu. Pero ¿cuál es ese nombre? Aquí vemos que Pedro entiende y sabe a qué nombre se refiere. Y Pedro bautiza en el nombre de Jesucristo. Vamos con el segundo testigo. Tenemos Hechos 8:12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Se bautizaban hombres y mujeres en el nombre de Jesucristo. Y tenemos el segundo testigo aquí, afirmando que el nombre en el que se tienen que bautizar las personas, que el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, es el nombre de Jesucristo. El segundo testigo tenemos a Felipe, testificando que era en el nombre de Jesucristo. Ahora vamos a ver un testimonio
¿ya? El testimonio de Juan. Mira, ve este testimonio. Lo conseguimos en Mateo capítulo 3, versículo 11. Tenemos el siguiente versículo, dice de la siguiente manera. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Quién os bautizará en Espíritu Santo y fuego? El que viene tras de Juan. El que venía tras de Juan es el que iba a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Ok. Vamos a ver ahora, porque aquí la mayoría sabemos quién venía atrás de Juan. Nuestro Señor Jesucristo. Ese era el que venía atrás de Juan bautizando en Espíritu Santo y fuego. Pero vamos a llegar a otro versículo donde Pedro manda bautizar en el nombre de Jesús. Esto está en Hechos 10:43 al 48. Dice de la siguiente manera. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creen recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Por cuál nombre? Por su nombre. ¿Por el nombre de quién? Recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Pedro manda a bautizar a todos esos gentiles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Pero aquí lo que traemos es que Pedro, que estaba presente cuando Jesús les da la ordenanza que bauticen en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu. Pedro está presente allí y él sabe y entiende cuál es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, que es el nombre del Señor Jesús. Pedro lo entendió, pero no nos vamos a quedar solamente con eso, porque ahí ya tenemos dos testigos, pero ahora vamos por el tercer testigo, un testigo clave, un testigo fundamental, un testigo que nos va a sacar de toda duda, un testigo que su testimonio va a ser una pieza fundamental en esta investigación de cuál es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el cual mandaron a bautizar. Entonces tenemos en Gálatas, ¿ya? En Gálatas capítulo 1, versículos del 10 al 12, dice de la siguiente manera. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues, si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombres, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Pablo da testimonio. Recuérdense que nuestro amigo Pablo era Saulo de Tarso. Y Saulo de Tarso, cuando se le dio la orden en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, Pablo no estaba allí presente. Incluso Pablo era de fariseo y estaba persiguiendo a la iglesia. Pablo no estaba allí presente cuando estaban los 11 que recibieron la ordenanza. Y ahora Pablo dice que él no busca agradar a ningún hombre.
que si él buscara agradar a algún hombre, él no fuera siervo de Cristo. Y no solo te dice eso, sino que te dice que el evangelio que él recibió, el evangelio que es anunciado por él, lo recibió directamente de nuestro Señor Jesucristo. Por revelación de Jesucristo, Pablo recibe el evangelio directamente del Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo lo manda a bautizar en su nombre, en el nombre de Jesucristo. Vamos a verlo aquí adelante. En Romanos 6:3 dice de la siguiente manera: ¿no os sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Eso lo escribió Pablo. Ahora tenemos otra cita también en Gálatas 3:27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Eso también lo escribió Pablo. Y ahora tenemos en Hechos 19, del 1 al 5. Vamos a ver. Porque aquí se va a poner muy bueno esto. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿Cómo? O sea, que estos discípulos que ya habían sido bautizados nunca habían escuchado que hay un Espíritu Santo. Y entonces, ¿en qué nombre fueron bautizados ellos? Porque ellos te están diciendo que ellos nunca habían escuchado que había un Espíritu Santo. Entonces, si se les dijo que se bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, eso no fue lo que le mencionaron cuando los bautizaron. Vamos a ver, vuelvo a leer. Aconteció que entre tanto que Apolo estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizado? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en el que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora bien, aquí te está diciendo que Pablo está dando testimonio de que Juan el Bautista bautizaba en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Juan el Bautista estaba bautizando en el Jordán en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dijo que creyeran en el que venía atrás de él, que vendría bautizando con Espíritu Santo y fuego. Y ahora Pablo los bautiza nuevamente y reciben el Espíritu. Y reciben el Espíritu. ¿En qué nombre recibieron el Espíritu? En el nombre del Señor Jesús. En el nombre de Cristo. Entonces, tenemos aquí tres nombres, como lo quieren poner, que rompen las escrituras totalmente. Porque la escritura te dice, en Isaías 8:20, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no le ha amanecido. Isaías 8:20. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no le has amanecido. Y si a una persona no le ha amanecido, quiere decir que esa persona está en tinieblas, está en oscuridad. Si la persona no habla conforme la ley y el testimonio, la persona está en tiniebla. Ahora, hay unos que descartan más de la mitad de las escrituras y quieren leer
solo del testimonio hacia adelante. ¿Y qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hacen? Cuando ellos desechan 3/4 de la escritura y se quedan nada más con el testimonio, ellos están en tinieblas. Porque ya Isaías 8:20 te dice, quien no hable conforme la ley y el testimonio no le ha amanecido. Tú no puedes nada más quedarte con el testimonio. Tú tienes que irte a la ley, porque el testimonio es el cumplimiento de la ley. ¿Y qué es lo que nos dice la ley? ¿Qué es lo que nos dice la ley? Vamos a leer aquí en Isaías, otro versículo de Isaías 52:6. Dice lo siguiente: por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Esto es una profecía que dice que yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Y esto lo está diciendo Jehová. Jehová prometió que iba a estar presente. Y Jehová vino. Indiscutiblemente, Dios fue manifestado en carne. Indiscutiblemente, esto no se discute. El Dios Todopoderoso cumplió su palabra y descendió a la tierra y caminó entre los hombres y dio a conocer su nombre, el nombre sobre todo nombre. Salmo 22:22. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. Y en medio de la congregación te alabaré. El nombre sobre todo nombre. Nuestro Señor Jesucristo. Nombre de Jesús. Tenemos otro versículo en Lucas 10:17. Volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y he aquí, os doy potestad de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres estén inscritos en los cielos. Pero fíjense lo que le está diciendo aquí. Señor, a unos demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿En qué nombre se sujetan los demonios? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque no ha sido dado otro nombre en el cual haya salvación. Porque en el nombre de Jesús se echa fuera demonios. En el nombre de Jesús se sanan los enfermos. En el nombre de Jesús. El nombre de Jesús es el nombre sobre todo nombre. El nombre en el cual está la salvación. Es el nombre del Padre que fue revelado. Y no solo el nombre del Padre, es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí vamos a Deuteronomio 18:7. Dice: ministrarán en el nombre de Jehová su Dios, como todos sus hermanos, los levitas, que estuvieran allí delante de Jehová. Entonces la ley te dice en Deuteronomio 18:7 que se tiene que ministrar en el nombre de Jehová tu Dios. En el nombre de Jehová su Dios. En el nombre de Jehová es que se tiene que ministrar. ¿Y cuál es el nombre de Jehová? El gran yo soy. El tetragramatón. El Yod-Heh-Vah-Heh, que viene siendo el verbo que se conjuga. ¿Cuál es el verbo que se conjuga? Yo soy el que era. Yo soy el que vendrá a ser. Yo soy el que es. Es ese verbo, yo soy, ese verbo del gran yo soy, es la conjugación del verbo. El verbo yo soy. Ese es el tetragramatón. Y cuando viene Jesús, dice: si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y cuando lo fueron a apresar, que fueron a medianoche con palos y piedras y antorcha a agarrarlo preso, él dice: ¿a quién buscáis? Y ellos dicen: a Jesús el Nazareno. Yo soy. Y cuando dice yo soy, ellos caen en tierra, porque está hablando el gran yo soy. Y se vuelven a parar y después preguntan, les vuelve a preguntar, Jesucristo les vuelve a preguntar: ¿a quién buscáis? Y ellos dicen: a Jesús el Nazareno. Les he dicho que yo soy. Y se vuelven a caer en tierra, porque con el Señor, con el gran yo soy, nadie le quita su vida, sino que Él la pone, porque Él tiene poder
es el nombre sobre todo nombre. El nombre del Todopoderoso, Yeshua. El Todopoderoso estuvo en la tierra. Aquí tenemos otro testimonio que dice en Hechos 4:11, te dice lo siguiente. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, el cual ha venido a ser la cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. No hay otro nombre, solo hay un nombre. El nombre de Jesucristo. El nombre de Jesucristo. Este es el nombre sobre todo nombre. El nombre del Padre, el nombre del Hijo y el nombre del Espíritu Santo es el nombre de Jesucristo. Ahí en Mateo, en el mismo Mateo 28:19, dice Jesús que estará con nosotros hasta el fin del mundo. ¿Cómo va a estar con nosotros hasta el fin del mundo? Si quien vino fue el Espíritu Santo. Y Gálatas 4:6 te dice que por cuanto soy hijos, Dios me envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo. ¿El espíritu de quién? El espíritu de su Hijo. ¿Cuál es el Hijo de Dios? ¿No es Jesucristo? El espíritu de Jesucristo es el que cada uno de nosotros tenemos en el corazón. El espíritu de Jesucristo es el que nosotros tenemos acá en el corazón. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y el espíritu que está dentro de nosotros, de nuestro corazón, en el que hace morada sobre nosotros, es el espíritu de Jesucristo. Gálatas 4:6, lean ustedes mismos. Analizan las escrituras. Hay un solo nombre. El nombre de Jesús, el Cristo. Colosenses 3:17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. O sea que si te vas a bautizar, porque el bautismo es algo de hecho, ¿no? Y de palabra. Y aquí te dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre de Jesús. Hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. O sea, si te vas a bautizar, te dice Colosenses 3:17 que usted se tiene que bautizar obligatoriamente en el nombre de Jesús. Obligatoriamente usted se tiene que bautizar en el nombre de Jesús. Porque todo lo que vayas a hacer, de palabra o de hecho, usted tiene que hacerlo en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él, porque el Padre viene siendo el mismo. Ahora, tenemos aquí una pluma mentirosa de los escribas en Jeremías 8:8. Jeremías 8:8 dice de la siguiente manera. ¿Cómo decís? Nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros. Ciertamente la han cambiado en mentira, la pluma mentirosa de los escribas. ¿Quién la cambió en mentira? La pluma mentirosa de los escribas. Han cambiado la palabra. Entonces tenemos un texto que utilizan para darle respaldo a Mateo 28:19, que cuando dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que ese versículo está solito. O sea, no tiene otro testigo, no hay otro testigo. Y ellos utilizan, o quieren, mejor dicho, utilizar una cláusula añadida por Erasmo de Rotterdam, que se conoce como la coma juánica o la coma juanínica, de Primera de Juan 5:7, que el texto original dice de la siguiente manera. Según la Biblia de Jerusalén dice, pues tres son los que dan testimonio: el espíritu, el agua y la sangre. Y los tres convienen en lo mismo. Ahora, según ya el mismo versículo, los mismos versículos con el texto conocido como la coma juanínica, son citados así en la Reina Valera, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan.
Entonces tuvieron que meterle una pluma mentirosa allí para poder tener otro testigo y poder validar su Trinidad añadida. Porque toda la Escritura te dice que Dios es uno. Dios es uno y uno su nombre. Pero ellos dicen, no, 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 no. Dios no es uno, Dios es trino. Y te dicen la primera persona de la Trinidad, la segunda persona de la Trinidad y la tercera persona de la Trinidad. Cuando la Escritura te dice que Jesucristo es el primero y el último, ellos lo ponen como el segundo. ¿Qué tal? Cuando el Espíritu Santo es el Todopoderoso, es todo completamente, está en todo lugar, ellos lo ponen como la tercera persona. Pero qué cosa tan absurda. Entonces, si tú le preguntas a ellos, no, esto es algo inefable. Esto no se puede explicar con palabras humanas. Y te sacan el catecismo católico, porque la única parte donde sale la Trinidad es en el catecismo católico. En el catecismo católico, ahí sí vas a conseguir la Trinidad, que fue un dogma creado por ellos, en un concilio. Pero toda la Escritura te dice que Dios es uno y uno su nombre. Amén. Gloria a Dios. Saludos, bendiciones en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. En un mundo que a menudo nos distrae de lo esencial y realmente importante, Nación Santa emerge como un refugio para aquellos que buscan una comprensión más profunda y personal de las Sagradas Escrituras. No nos conformamos con la superficie. Nos sumergimos en el texto bíblico, explorando su contexto gramatical empleando los códices más antiguos para desentrañar sus verdades eternas. A través del estudio riguroso, usando herramientas como la interlineal para conseguir esas piedras preciosas, que yacen escondidas en las Sagradas Escrituras. Sin descuidar la oración sincera, buscamos una transformación genuina en nuestros corazones y vidas, reflejando así la santidad a la que hemos sido llamados como Nación Santa. Si anhelas un estudio bíblico que desafíe tu mente y alimente tu espíritu, y una comunidad de oración que te aliente, te extendemos una cálida invitación a unirte a Nación Santa. Únete a la comunidad escaneando el código que ves en pantalla y mirarás a Jesucristo en todas las Escrituras.